Estamos de vuelta con más de Noticias Globovisión Salud, conversando en el día de hoy sobre la osteoporosis. Doctora, en el segmento anterior dejábamos una pregunta al aire y corresponde precisamente a esas herramientas que pudiesen o con las cuales cuentan los doctores para diagnosticar esta enfermedad. Sí, básicamente en la evaluación clínica pues se interroga primero los factores de riesgo. Segundo, algún rasgo que haya cambiado en el fenotipo de la mujer, como por ejemplo disminución de la altura de la persona, dolores, desviación en columna, algún disconfort en lo que corresponde a columna lumbar e inclusive cadera. Esa es la parte clínica, por supuesto el interrogatorio de factores genéticos, algún antecedente familiar, eso es muy importante. Y por supuesto están los paraclínicos, entre ellos los niveles séricos de calcio, fósforo, una relación calcio-creatinina en orina parcial, las determinaciones o evidenciar si la persona está perdiendo calcio por la orina y diagnosticar una hipercalciuria, es decir, una pérdida de calcio insensible por la orina, podría indicarnos que probablemente la persona esté desarrollando una osteoporosis. Y por otro lado, el screening anual que se le hace a toda mujer luego de los 45 años, una densitometría ósea, un DEXA, donde se determina las desviaciones estándar en las cuales la persona padece o no padece de osteoporosis. ¿Cuáles son las características de la densitometría ósea? ¿Cómo se efectúa ese estudio en el cuerpo? Sí, el estudio es bastante simple, sencillo, rápido y de hecho es un screening a nivel mundial, en donde la persona es como un resonador y se estudia la calidad o la cantidad de masa ósea que tiene tanto en columna lumbar como en cuello femoral. Es allí donde se determina cuánta cantidad de masa ósea, se puede medir en gramos, e inclusive por desviaciones, que es el índice Z y T, el médico está en la capacidad de interpretar los resultados y pues darle tratamiento adecuado, porque en la actualidad la osteoporosis se cura. En años anteriores, en décadas anteriores, la osteoporosis, cuando nosotros hacíamos diagnóstico, pues decíamos, ok, ya vas a morir de una fractura. En la actualidad eso ha cambiado muchísimo, la osteoporosis es reversible. Ese aspecto quería tocarlo porque hasta hace algunos años la osteoporosis era una enfermedad progresiva de la cual muy pocas esperanzas de cura habían. Cierto. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías aplicadas a la salud que pueden darnos las esperanzas de, oye, estoy aplicando este tratamiento y eso se va a traducir no solo en beneficios para la paciente, sino en su sanación? Cierto. Siempre frente a una densitometría y por supuesto una paciente con muchísima angustia porque sabe que tiene un riesgo de fractura, tanto vertebral como de cadera. Y debo mencionar, antes de hablar de terapéutica, que 1 de cada 5 mujeres que ya hayan pasado sus 50 años puede tener riesgo de fractura por osteoporosis. Cada 4 de 10 mujeres por encima de los 70 años puede padecer de una fractura vertebral o de cadera. Y ya cuando la mujer está por encima de los 80 años, el 70% probablemente tiene, y ya eso pues está escrito en los estudios epidemiológicos, el 70% de las mujeres con 80 años tiene osteoporosis, de las cuales un 25% puede desarrollar fracturas vertebrales y un 15% de cadera. Las fracturas de cadera, luego que pues, son quirúrgicas en el 100% de los casos o en un poco menos del 100% de los casos, pero son de cuidado, son limitantes, discapacitantes y mortales. ¿Cómo se ha manejado el tema de las cifras en cuanto a la reversión de la enfermedad? ¿Se ha logrado avanzar? ¿Ha podido disminuirse la cantidad de padecimiento de esta enfermedad, llamando a la conciencia de las pacientes para que, bueno, atiendan cualquier tipo de signo de alarma que aparezca por ahí? Afortunadamente, pues existe este método de educación médica continua en las universidades, en los institutos de formación médica, donde se instaura, pues, educación a la población en general. Se les comenta sobre los requerimientos o el consumo de alimentos lácteos y no lácteos que son ricos en calcio y vitamina D3, importante para la absorción del calcio a nivel intestinal, la exposición del sol, todo eso es importante. Son medidas generales y por supuesto farmacológicas que también son importantes para en el momento de realizar el diagnóstico, realizar intervención, detener el proceso
de resorción ósea que va a llevar a la osteoporosis o a la fractura misma, y así pues la ganancia o la detención de la resorción ósea va a llevar a que genere mayor captación de calcio por parte del hueso. El hueso es un tejido bastante activo. Con anterioridad pensábamos que el hueso era un tejido inerte que no se movía. No, es un tejido sumamente activo donde hay intercambio de iones, calcio, fósforo. Es bellísimo el tejido óseo. Ahora, quisiera que profundizáramos un poco más sobre ese tema de la alimentación. ¿Es necesario que estas personas que padecen osteoporosis tengan una alimentación diferente a la que habitual tenemos el resto de las personas que no padecemos la enfermedad? Yo quiero que también conversemos más sobre este aspecto al regreso de la pausa que vamos a hacer en este momento. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Salud.